Saludos a todos, hermosa comunidad cristiana. Los saluda su amigo Eliseo Treviso, apologista católico al servicio de la comunidad católica, al servicio de la defensa de la fe. Y hoy vamos a señalar la importancia y el misterio del tema que rodea la identidad del anticristo, así como la urgencia de prepararse para resistir su influencia y el engaño en la batalla final. Este pues es un tema de gran importancia dentro de la teología cristiana, referente al polémico y controvertido tema del anticristo. Este personaje mencionado en la Biblia pues ha generado mucho interés y especulación por todas las miles de sectas, manipulando y tergiversando a lo largo de los siglos en contra pues, de la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo. He desarrollado este tema desde una perspectiva completamente bíblica, sin manipular ni tergiversar, como es costumbre en los ilegítimos y falsos profetas sectarios. Vamos a explorar lo que la Escritura nos dice sobre el anticristo y a desafiar algunas erróneas interpretaciones protestantes muy comunes al respecto, porque pues es completamente necesario aclarar que a la luz de las Sagradas Escrituras, pues el falso profeta que se menciona al final del tiempo es descrito en Apocalipsis 13, 11, 15. También es identificado como la segunda bestia, Apocalipsis 16, 13, 19, 20, 20, 10, junto con el anticristo y Satanás, quien le otorga poder a los dos. El falso profeta es el tercero en esta perversa trinidad. El apóstol Juan nos describe a esta persona y nos proporciona algunas pistas para detectarlo cuando se aparezca. Los falsos e ilegítimos pastores son personas que malinterpretan las escrituras y dizque hablan en nombre de Dios y se jactan de recibir revelaciones divinas como tener sueños y visiones, pero en realidad solo promueven enseñanzas completamente tergiversadas, sacadas de contexto, falsas y engañosas. Y por favor pongan atención aquí. En la escatología cristiana se cree acertadamente que los falsos pastores, como es obvio por las sectas, jugarán un rol importantísimo en la preparación y el advenimiento del anticristo y en la preparación del mundo para su llegada. Al final del video, para que estén muy pendientes, les voy a explicar que los falsos profetas y los sacerdotes católicos son dos grupos de personas muy diferentes, con roles y propósitos muy distintos, para determinar y analizar quién le está preparando el camino al anticristo. Verán que se sorprenderán. Aquí pues cabe hacer mención que este tema pues no es a la ligera. Tiene fundamento bíblico. En primer lugar, ¿qué nos dice la Biblia sobre el anticristo? En primera de Juan 2:18, el apóstol Juan advierte sobre la llegada de muchos anticristos. Y es palabra de Dios esto. Y quieren saber cuáles son esos muchos, porque no es uno. Y les voy a leer la cita para que el que quiera entender que entienda. Tampoco se les va a obligar. La cita dice: hijitos, esta es la última hora. Ustedes han oído que iba a venir el anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, lo que nos indica que esta es la última hora. Claramente dice muchos. Y después el apóstol Juan parece que no quiere a las sectas porque los remata, les da jaque mate con esta palabra de Dios, indicando con más claridad quiénes son esos muchos. Todos lo entendemos, menos el protestante. Él sí no quiere entender. Este pasaje nos dice claramente, en el contexto real y verdadero, que aunque aún no ha llegado el anticristo final, el padre de todos, el papá de los pollitos, ya hay muchos anticristos, y por el solo hecho de salirse de nosotros se convierten en anticristos. Y no me vayan a salir con que estoy tergiversando la palabra, esto es bastante muy claro, y esto se refiere cuando dice muchos. Para aclararlo más todavía, el apóstol Juan le da jaque mate, los remata precisamente en Juan 66, en Juan 666, que indica el número 666.
Y los protestantes dicen, no, pues es que es mera coincidencia, eso no puede ser posible. ¿Cómo no va a ser posible? No voy a creer yo que los pastores que vienen 16 siglos después sepan más que el apóstol Juan. Y pues no todo, no todo ensambla como ellos quisieran, pero todo esto coincide y ensambla a la perfección, no quedando ninguna duda. Porque dice el pasaje que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que ya no andaban con nosotros, que se salieron de nosotros. Esto señala claramente a los anticristos que se salieron de nosotros. Y yo no lo dije, lo dijo el apóstol Juan precisamente en Juan 6:6. En la actualidad hay más de 140,000 sectas protestantes y es ya todo un imperio. En Apocalipsis 17:6 dice muy claro qué es lo que representa el anticristo. Es el archienemigo de los fieles seguidores de la única iglesia fundada por Cristo, la Nueva Babilonia. Al igual que la antigua Jerusalén, representa un poder apóstata, hostil contra la doctrina pura y original de los apóstoles y del pueblo católico de Dios y perseguidor de la única y original iglesia fundada por Cristo. La Nueva Babilonia representa a los más de 140,000 sectas, toda una gran legión de anticristos, persiguiendo a la única iglesia verdadera, preparando el camino al anticristo, y podría estar entre ellos sin duda, pero ya solo pues faltaría identificarlo. Esto nos advierte que podemos estar muy alerta y preparados y reconocer y resistir a la falsedad. En segunda de Tesalonicenses 2:3-4 dice que nadie los engañe en ninguna forma, porque primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre inicuo, el hijo de perdición, el adversario que se levantará contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. En estos versículos el apóstol Pablo advierte a los tesalonicenses sobre la venida del hombre de pecado o hombre inicuo, también conocido como el anticristo. Este pasaje será un oponente de Dios que se levantará contra todo lo que es sagrado y verdadero, tergiversando las escrituras. Su influencia será tan grande que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. De hecho, ya han surgido varios que se dicen ser el Mesías, sentándose en el templo que ellos dicen ser de Dios. Este pasaje subraya la importancia de permanecer firmes en la fe católica como única y original y no dejarse engañar por las falsas enseñanzas de varios anticristos sectarios. Es muy probable, si nos guiamos según las escrituras, que este personaje está escondido entre las miles de sectas que se formarán en una sola legión de anticristo, llegado el momento. Este pasaje nos habla de la llegada del anticristo que se presentará como Dios y se opondrá a toda forma de culto verdadero que fue iniciado por los apóstoles hasta los sucesores de la actualidad. Y ese culto verdadero es la Santa Misa, que tiene significado bíblico y trayectoria de más de 2000 años. Y también inició con los apóstoles. Esto indica que habrá un gran engaño que se levantará en el mundo y ya se está cumpliendo por la preparación de las sectas, tergiversando las escrituras, contradiciendo todo y allanando el camino al anticristo. En primera de Juan 2:22 describe al anticristo como aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, y el que tergiversa el evangelio original para desviar a los hermanitos de la verdadera iglesia que Cristo fundó en Mateo 16:18, que viene desde los apóstoles. Más adelante en primera de Juan 4:3 se nos dice que todo espíritu que no confiesa a Jesucristo venido en carne, ese es el anticristo. Y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Estos pasajes nos dan una clara idea de que el anticristo está en oposición a Cristo por tergiversar su mensaje original de salvación y no cumplir sus mandamientos y sacramentos de su única y verdadera iglesia. Y este mensaje está tergiversado en la actualidad por las diversas sectas. Y les pregunto yo con todo razonamiento, si todas las sectas tienen interpretaciones diferentes entre sí, ¿qué pasa? Pues que alguien me explique, pues es obvio. Está tergiversado, piénsenle nomás tantito. Tampoco no hay necesidad de que se esfuercen y les salga humo de la cabeza. El protestante ni se esfuerza en pensar en eso. Ellos creen que el pastor les dice lo que el pastor les dice y punto. No se meten en tanto lío. Sin embargo, todas las sectas unidas, característico de ellos por ser sectas protestantes en sus interpretaciones, han intentado identificar al anticristo en la Iglesia Católica, como pues es obvio, pues creando cortinas de humo para alejarse de toda posible sospecha, porque saben que la misma Biblia los delata a ellos y han intentado identificarlo con figuras históricas o actuales, a menudo vinculándolo con el papado católico, o sea que nos acusan de lo que ellos realmente son. Esta interpretación que ellos hacen, pues no se sostiene a la luz de las escrituras, aunque se esfuercen por manipular las escrituras, porque pues son meras especulaciones sin fundamento bíblico. No solo carece de base bíblica sólida, sino que también ignoran el contexto histórico y cultural en el que fueron escritos los textos bíblicos. Se esfuerzan en manipular las escrituras sacándolas de contexto para señalar al Papa, cuando la misma Biblia es clara y concisa y lo señala directamente por verse salido de nosotros, como claramente lo indica Primera de Juan 2:18 y Juan 6:66. O sea, 666. En Apocalipsis 13:1-10, en este pasaje se describe a la bestia que sale del mar y cómo la gente le adora. Aquí es importante leerlo completo para entender el contexto de la llegada del anticristo y su influencia sobre la humanidad, pero no se preocupen, yo aquí se los explico. En este pasaje se describe la aparición de una bestia que recibe su poder y autoridad del dragón, es decir, Satanás. Esta bestia representa al anticristo y a su sistema de gobierno. La herida mortal que parece sanar simboliza el engaño que rodeará su figura. El anticristo será adorado por muchos en la tierra y pronunciará blasfemias contra Dios. También perseguirá a los santos y a la única iglesia verdadera fundada por Cristo en el año 33 y que sigue hasta hoy. Y de hecho ya se está viendo por las sectas. Tendrá autoridad sobre todas las naciones. Sin embargo, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero no serán engañados por él. Este pasaje nos advierte sobre la venida del anticristo y nos exhorta a permanecer firmes en la fe, confiando en la fidelidad y el poder de Dios. O sea que este pasaje describe el surgimiento del anticristo y su dominio sobre la tierra. También nos muestra cómo engañará a la humanidad y será adorado por muchos miles de sectarios. En 2 de Tesalonicenses 2:9-12, la venida de este inicuo es según la eficacia de Satanás con todo su poder, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira de la palabra tergiversada. Este pasaje nos muestra cómo el anticristo operará con el poder de Satanás, engañando a muchas personas, aumentando cada vez más sectas
con evangelios tergiversados y diferentes y con señales y prodigios mentirosos. Es una advertencia para aquellos que se salieron de la verdad, de la verdad y la única y verdadera iglesia, que no aman a la verdad y que tergiversan el evangelio y se complacen en la mentira y se dejaron engañar y a su vez todavía siguen engañando a otros. Entonces, pues podemos identificar al anticristo de acuerdo con la enseñanza bíblica. El anticristo es aquel que se opone activamente a la obra redentora de Jesucristo, tergiversando su palabra, negando su divinidad y su papel como salvador del mundo, como indica en Primera de Juan 2:22, por ser mentirosos y tergiversadores de la palabra. Y en lugar de centrarse en especulaciones sobre figuras históricas o políticas como lo hacen los protestantes, pues debemos estar alerta ante cualquier enseñanza o movimiento que contradiga el mensaje central y original del Evangelio, para que no se siga tergiversando o manipulando, ni formando más sectas, preparando de esta forma pues la venida del anticristo. En Apocalipsis 19:20 nos dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este mensaje nos muestra el destino final del anticristo y el falso profeta y a todo su imperio de anticristos en las más de 140,000 sectas esparcidas en todo el mundo. Aunque puedan tener éxito engañando a muchas personas ignorantes e ingenuas, al final tendrán su recompensa por dejarse engañar y engañar a otros, y serán derrotados por Dios. En resumen, la figura del anticristo es una advertencia bíblica contra la falsedad, la tergiversación y la oposición del mensaje divino de Jesucristo que representa el evangelio original, que es la Santa Biblia. Como católico no debemos permitir la tergiversación, sino defender el evangelio original y estar arraigados en la verdad de las Escrituras y ser discernientes ante cualquier doctrina o líder sectario que se aparte de ella malinterpretándola. No caigamos en interpretaciones conspiratorias, sino que mantengamos nuestra fe firme en Cristo, quien es nuestra única esperanza y salvación, basándonos en su original evangelio. Y como les prometí, les voy a proporcionar algunas notables diferencias sobre los falsos profetas y los sacerdotes católicos, que son dos grupos de personas muy diferentes, con roles y propósitos muy distintos. Mientras que los falsos profetas promueven enseñanzas falsas y engañosas, diferentes entre sí de cada secta, están unidos entre ellos como sectas, pero pues claro, no se pueden poner de acuerdo. En cambio, los sacerdotes católicos enseñan de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, que se basa en las enseñanzas de Jesucristo y la Sagrada Escritura. Y en cualquier lugar del mundo es igual, aquí en China, donde sea, es igual. Los falsos profetas no están afiliados a la Iglesia Católica, ni reconocen su autoridad y se ordenan y se envían solos, o sea, hacen lo que les dan la gana. Mientras que los sacerdotes católicos son ordenados y enviados, forman parte de la jerarquía y la tradición de la Iglesia Católica y están sujetos a sus enseñanzas y autoridad. Mientras que el propósito de los falsos profetas es buscar y aprovecharse de la fe de las personas, tergiversando el diezmo para obtener riqueza y poder y influencia personal. Los sacerdotes católicos están llamados a servir a la comunidad y a guiar espiritualmente a los fieles de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y a su iglesia fundada por él mismo. Por lo tanto, pues es importante no confundir a los sacerdotes católicos con los falsos profetas, ya que cumplen roles y propósitos completamente diferentes dentro de la comunidad de fe. Y para poder darnos una idea clara y precisa, pues de dónde surgirá este personaje del anticristo mencionado en las escrituras, y estar pues bastante muy alertas, pero muy alertas
Me despido de ustedes recordándoles su apoyo para mi canal. Los invito a suscribirse y a ver y a compartir mis otros videos. Activen la campanita y compartan para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos y así llevar el conocimiento de la palabra de Dios a más hermanitos para que no se dejen engañar por las sectas y no se les olvide que con el favor de Dios tenemos otra cita próximamente. El Señor Jesucristo los bendiga.